Buenos días. Y también identificando cuellos de botella. Hola, Sofía. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Cuando quieras. Es la primera, ¿no? Es la primera entrevista en televisión, sí. Quizá por timidez o por qué. Pues por timidez en una buena parte y también porque no me gusta la notoriedad personal. ¿Qué significa para usted vivir como galego? Significa valorar las cosas buenas que tenemos en Galicia, los gallegos, que son muchas, disfrutar de ellas, creer y trabajar en la línea de ser una sociedad en la cual los individuos podamos aportar, cada uno de nosotros, lo mejor que podamos hacer, lo que cada uno de nosotros sepamos, hacia una sociedad en la que creamos que trabajando juntos, ayudándonos a los gallegos unos a otros, podamos construir un futuro mejor para nuestras futuras generaciones. A ustedes se les conoce por la cadena de supermercados principalmente, pero están detrás de un gran grupo desconocido para la mayoría de los gallegos. ¿Nos puede explicar un poquito cómo es? Bueno, debería de ir hacia los años 50 y empezar con lo más atrás que yo conozco, y no lo conozco porque haya convivido nada más que un año con mi abuelo, pero sí por lo que me han contado. Y mi abuelo era una persona que quizás podemos decir que fue el que inició la empresa familiar. Él tenía un muy pequeñito ultramarinos en As Pontes y tenía una vaca o dos que él mismo sacaba a pastar y tuvo 3 hijos. Los 3 hijos fueron José, mi tío mayor, Manolo, mi tío mediano y mi padre, que era Roberto, el más joven. Pepe se dedicaba y inició pues comprando madera en los montes, árboles uno a uno específico para poder venderlos en los astilleros de Ferrol, que ya se hacían los barcos también de madera. Manolo ayudó y siguió con el negocio del pequeño ultramarinos y Roberto, mi padre, el más joven, pues se inició con un recastado, le llamaban, era un camión hecho con piezas de otros camiones, porque en la posguerra pues es lo único que se podía hacer, si tenía suerte de poder hacerlo, y cogiendo piezas de distintos camiones y sin carné de conducir y menor de edad, hizo pues un pequeño camión que ayudó a transportar aquella madera o a transportar desde Galicia alimentos a Castilla-León y desde Castilla a Galicia también alimentos. Estos 3 sectores, que son los principales y los que hicieron un poco el crecimiento del grupo, es la alimentación, la madera y el transporte. Con el tiempo fueron creciendo y fueron creciendo sobre todo en As Pontes y en la zona de As Pontes, que era un área de fuerte crecimiento industrial. Este fuerte crecimiento industrial y el ansia de trabajar y la ambición de estos 3 hermanos, que siempre trabajaron juntos, fue un caldo de cultivo muy bueno para el crecimiento de aquellas actividades. Actividades que con el tiempo fueron necesitando de meterse en otras actividades o en otros sectores que hiciesen o que mantuviesen competitivos, tanto con empresas nacionales como con empresas de otros países, los sectores en los que estábamos. Y así nos metimos pues, en áreas como la fabricación de tableros y suelos o el área energética o otras áreas que hacían la necesidad de meterse en ellas para poder ser competitivos en los sectores principales. De esta manera nos fuimos metiendo en otros sectores y con el tiempo bueno, pues llegamos a lo que hoy es el grupo, que es una actividad, un grupo muy diversificado en diferentes actividades económicas y de producción, en donde hoy la formamos más de 8.000 personas, 90% empleo fijo, y que solamente en contribuciones directas de la empresa, solo de la empresa, a las arcas sociales,
contribuimos anualmente con más de 40 millones de euros y, por ejemplo, en impuestos y tributos con más de 60. Es decir, solamente la empresa en contribuciones directas al erario público, aparte de la propia actividad de generación de empleo, de generación de servicios, de generación de riqueza, pues contribuimos con más de 100 millones de euros anuales a estas arcas. Pero cuando hablas de la empresa hablamos del grupo. Del grupo, del grupo. Dentro del grupo hay dos empresas que son Galparquet e Intasa, ¿no? Y muy relacionadas con la madera y con el sector constructor. ¿Cómo están ahora mismo estas compañías? Porque supongo que lo habrán pasado mal. Pues sí, supone usted bien. El estar en un grupo diversificado tiene unas cosas buenas y unas cosas menos buenas. Las cosas buenas es que aporta estabilidad. Es decir, hay momentos en el tiempo en donde un sector puede ir mejor y otro puede ir peor, y entre los dos se pueden ayudar. Si usted solo está en uno y va mal, y no tiene pulmón ni capacidad de aguantarla, pues es posible que ese sector se muera. La parte negativa de estar en un sector, una empresa muy diversificada, es que da mucho más trabajo, o sea, requiere mucho más trabajo poder gestionar esas empresas. Estas dos empresas forman parte de lo que nosotros llamamos el grupo industrial maderero. Es decir, son industrias relacionadas con la madera, que lo que producen pues son tableros aglomerados y de fibra, producen suelos de distintos tipos y producen materias que su uso es o bien en la construcción, o bien en las reformas después de la construcción, o bien en la fabricación de muebles. Claro, en los últimos 6-7 años, desde el 2008, la situación de crisis en nuestro país y en el mundo, pero en lo que a nosotros respecta, en España, pues provocó que el mercado nacional prácticamente se vino a cero. No hubo construcción, ni muebles, ni reformas. Entonces nosotros nos quedamos, pues, como el resto de las empresas del sector, sin mercado nacional. Y aunque llevábamos años exportábamos una pequeña parte de nuestra producción. Tuvimos que centrarnos casi al 100% en mercados exteriores, y este tipo de productos no viajan especialmente bien porque tienen un valor en relación a su volumen relativamente bajo. Entonces el transporte es caro y el transporte no lo paga el cliente, lo paga el que está lejos. Y quien está lejos no es el cliente, es el que produce. En este caso, entonces, nosotros tuvimos problemas importantes de rentabilidad, tuvimos pérdidas importantes en estas empresas. Y, como usted decía, tuvimos problemas estos últimos años, pero gracias al trabajo que se ha hecho, pues se ha podido, sobre todo en los últimos 12 meses, por razón de que se ha mejorado el mercado nacional y por razón de que nosotros también hemos hecho bastante mejor nuestro trabajo interno, recuperar la actividad de estas empresas al 100%. Hoy están produciendo pues, a un nivel de producción muy elevado, y estamos con un nivel de optimismo muy diferente al que teníamos hace 12 o 14 meses. ¿Estamos saliendo de la crisis en España? Bueno, yo creo que España ha salido de la recesión, eso sin duda ninguna. De la crisis creo que quizás está en una tendencia positiva de salir. Pero la crisis no se sale por el hecho de crecer en el PIB, que es fundamental, sino por el hecho de tener un país que sea competitivo en todos los órdenes para poder competir generando riqueza con lo que uno produce, ¿vale? Entonces sí se ha hecho un trabajo importante por la sociedad española en los últimos años para mejorar nuestra competitividad, pero el riesgo que tenemos ahora es que creamos que lo hemos hecho todo, y no, hemos hecho una buena parte del trabajo, pero todavía nos queda recorrido para garantizar tener un país competitivo que cree riqueza y que con esa riqueza se pueda pagar el estado
de bienestar que todos merecemos. Están en Valladolid, tienen supermercados allí, tienen un gran centro logístico. ¿Para cuándo Madrid? Bueno, nuestro principal objetivo sigue siendo aportar nuestra mejor saber hacer para mejorar nuestro servicio a nuestros clientes en Galicia, mejorar nuestra oferta y darle lo mejor que podamos hacer siempre a nuestros clientes en Galicia. Lo mismo nos ocurre en Castilla y León, donde además tenemos mucho campo para poder crecer. Madrid, ya conoce usted el refrán, ¿no? De Madrid al cielo, y posiblemente con Gadis en Madrid al cielo se llegue mejor, pero no le puedo decir si algún día estaremos en Madrid ni cuándo. Hubo movimientos dentro del sector, ustedes junto con Freud siempre se quedaron al margen y la pregunta sería, ¿podrán seguir solos y los comprarán? Bueno, esta pregunta no me sorprende, la primera parte. Llevo 30 años trabajando en este sector, los haré ahora en diciembre, y es la pregunta que más veces me han hecho. Nosotros siempre hemos estado solos, nunca hemos necesitado ser muy grandes para poder seguir viviendo y seguir creciendo. Yo no creo que las empresas vayan bien por el hecho de ser grandes o vayan mal por el hecho de ser pequeñas, sino que irán bien las que ganen la confianza de sus clientes, y eso es porque hacen las cosas bien, e irán mal las que pierdan la confianza de sus clientes porque hagan las cosas mal. Pero todas las empresas grandes empezaron siendo pequeñas, y yo he visto caer a muchas empresas grandes. Nosotros lo que nos importa no es el tamaño, es la tendencia. Bueno, en cualquier caso, crecer orgánicamente. Crecer orgánicamente siempre que sea posible. Nos gusta muchísimo más que comprar empresas o organizaciones. ¿Saldrá a bolsa? Yo no lo veo al menos en el medio plazo. Tampoco sé mirar mucho más allá, pero no lo veo porque estar en bolsa supone tener que prestar mucha atención, muchos esfuerzos, mucho tiempo por las personas que componen la organización hacia atrás, hacia los inversores, hacia los medios financieros. Y precisamente nuestros inversores, nuestros socios, lo que nos piden es que prestemos el 100% de la atención hacia los clientes. Y esto lo podemos hacer por no estar en bolsa. Aunque medio lo ha descartado, ¿comprar alguna empresa? ¿Crecer comprando? Sí, no lo descartamos, pero no es fácil encontrar verdaderas oportunidades que valgan la pena. ¿Y Freud se dejaría comprar? No lo sé, no lo creo. ¿Cree que Freud es una empresa y una familia que respetamos y admiramos, y a la que le tenemos un gran aprecio y deseamos lo mejor para ellos, pero no creo que estén en venta. ¿Usted cree que a sus empleados les pagan bien? Nuestros empleados merecen lo mejor. Mis compañeros, los trabajadores del grupo, merecen lo mejor, y merecen lo mejor porque para mí son los mejores. Los salarios que tenemos en el grupo son salarios dignos, son salarios que están conveniados y pactados con nuestros compañeros, con nuestros trabajadores. El convenio, los convenios, sobre todo le hablo sobre todo los de alimentación, que es donde están el mayor número de trabajadores, son convenios que pagan, o son el que más pagan, o casi, dentro de los sectores y de las áreas de mercado donde nosotros nos movemos. Además, en nuestro trabajo, que es muy intensivo en recursos humanos y donde la capacitación y la formación profesional es muy importante de cara a dar un buen servicio al cliente, nosotros hacemos un gran esfuerzo en formación de nuestros profesionales. Hacemos un gran esfuerzo en adaptación de sus necesidades e incluso en conciliación de la vida laboral y personal de nuestros compañeros, y también en promoción interna dentro de la empresa, que siempre que es posible la hacemos interna mucho antes que la externa. En definitiva, creo que siempre lo que tenemos que buscar es un equilibrio que nos permita competir, estar en el mercado, estar vivos,
mantener los puestos de trabajo y poder optar a crear más. Desgraciadamente o afortunadamente para los que han sobrevivido después de estos años de crisis, todos hemos aprendido que si no somos competitivos estamos muertos. ¿Echa de menos a su padre? Mucho. Lo echo mucho de menos, sobre todo a nivel personal. Mi padre era una persona muy inteligente, era una persona muy trabajadora y era una persona muy buena, era buena persona. Y estas tres cualidades juntas, que son poco comunes, hacían de él una persona excepcional. Para mí es, sin duda, mi referente en la vida. Si hay algún proyecto emblemático que se conozca por haberlo puesto en marcha Roberto Tojeiro padre, es la planta de gas de Ferrol. ¿Qué proyectos hay para esta planta? ¿Qué nuevos proyectos hay? Tanto, bueno, creo que están relacionados tanto con la logística como su posicionamiento en un marco en el que Europa quiere no depender tanto del gas ruso, ¿no? ¿Cuáles son estos proyectos? Bueno, este proyecto, como usted dice muy bien, se ha hecho porque Roberto Tojeiro Díaz existió. Es decir, ha habido muchas personas e instituciones que han ayudado de manera muy importante a que este proyecto fuese una realidad. Pero Roberto Tojeiro Díaz ha sido condición sine qua non. Es decir, su tenacidad, su visión y su limpieza, es decir, su no atacabilidad por parte de la competencia, ha hecho posible esta realidad. La ubicación física de la planta de gas de Galicia, de Reganosa, es extraordinaria porque está en el corredor atlántico, uno de los corredores del mundo donde más movimiento de barcos hay, porque está justo enfrente del Canal de Panamá, que con la nueva apertura va a facilitar y a potenciar claramente el tráfico entre el Pacífico, el Atlántico, y en concreto entre el Caribe, América y Sudamérica y Europa, y nosotros estamos justo en el cruce, es decir, pasan por aquí, les damos el bocadillo y siguen de camino. Claro, si les hacemos parar, y para eso es fundamental tener una infraestructura como Reganosa, que supone una puerta abierta a las materias primas energéticas mundiales de futuro y limpias, como es el gas natural, en un mercado libre internacional y no dependiendo de mercados internos o de mercados cercanos. Esto es lo que posibilita Reganosa. Precisamente relacionado con esto y atendiendo a su pregunta de cuáles son los proyectos fundamentales ahora, pues el principal es terminar de conectar la planta con los gasoductos troncales españoles y europeos, es decir, sería la conexión Galicia-Zamora, y sobre todo hay un proyecto que estamos trabajando mucho, que es relacionado con un proyecto que ganamos en Bruselas, que es de potenciar el suministro de gas natural licuado a los barcos, como suministro limpio en sustitución de los combustibles más pesados que contienen metales y azufre. Esto es un proyecto que se está haciendo en colaboración con la Xunta, con Navantia, con Unión Fenosa Gas y con las universidades gallegas. Y es un proyecto muy, muy importante y muy interesante de cara a futuro. Dentro de sus socios, aunque usted lo tocó de refilón, pero dentro de los socios en Reganosa está Gas Natural, que hoy es Gas Natural Unión Fenosa. Bueno, y la puesta en marcha de Reganosa tuvo sus dificultades al principio por la competencia que decía usted, que es el caso de Gas Natural. ¿Cómo es ahora el socio Gas Natural Fenosa dentro de Reganosa? Bueno, el competidor al que usted se refiere era Gas Natural, Enagas Gas Natural, que en su momento era una sola empresa, cuando se privatizó.
Hoy la situación es muy diferente, esas dos sociedades están separadas y han cambiado mucho desde aquella. Gas Natural, a través de Unión Fenosa Gas, es un socio nuestro de referencia, es un socio que ha apoyado y ha apostado mucho por el proyecto Reganosa y que tenemos una relación fantástica, no solo como no puede ser de otra manera, sino que es que además la tenemos fantástica, buena y transparente. Y además ha sido de referencia y es un gran cliente de la planta. Ustedes como grupo participaron en la privatización de NCG, de Nova Caixa Galicia. Luego vieron cómo se esfumaba su dinero. ¿Qué análisis hace de esta situación? Bueno, nosotros aquí hay que distinguir dos relaciones diferentes, ¿no? Una es la relación mía personal como consejero independiente del banco en el proceso de privatización, precisamente siguiendo el Real Decreto 2/2011, en donde a mí personalmente se me pide que sea consejero independiente de la entidad para después de la entrada del FROB en el capital, dentro del marco de la reforma financiera española, y con la aquiescencia y el visto bueno del Banco de España y el Ministerio de Economía, yo pues dedico parte de mi tiempo, de mi esfuerzo y de mi cariño a la causa de poder desarrollar una entidad financiera de referencia y con estructura basada en nuestro territorio. Por otra parte, y también en relación al Real Decreto 2/2011, y después de que el FROB, en relación a ese decreto, pusiera los fondos en la entidad necesarios para cumplir ese decreto, es decir, el 10% de los activos ponderados por riesgo, de recursos propios en relación a los activos ponderados por riesgo, nosotros entramos en el capital como entraron otras empresas, y cuando digo nosotros digo Gadisa, como entraron otras empresas gallegas en el capital, porque el FROB nos dio la oportunidad de entrar y acompañarles en el proyecto. Nosotros entramos analizando absolutamente a fondo la documentación que se nos dio de la entidad, documentación que había sido auditada, que había sido aprobada por el Banco de España, que había sido aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que en relación a ese decreto había sido valorada por 3 entidades independientes para el FROB, FROB dependiente del Banco de España y del Ministerio de Economía, y que por lo tanto esa valoración y esos números y esos balances, pues para nosotros, aparte del trabajo en profundidad que nosotros hicimos de esos balances que estaban registrados y publicados y de las proyecciones financieras que se nos dieron, analizamos a fondo, nos pareció una inversión buena para invertir en ella y así lo hicimos, con la salvedad de que a los pocos meses pues nos enteramos de que aquellos balances y aquellas cuentas estaban radicalmente mal y donde se tuvo que hacer un asiento sobre las reservas, sobre el patrimonio de la propia entidad, con efecto de 14 meses atrás, es decir, muchos meses antes de que nosotros entráramos en el capital, de 1.600 millones de euros. 1.600 millones de euros que ponían, si le sumamos los créditos fiscales activados, que después los auditores pusieron en duda, pues ponían la sociedad en una situación pues de quiebra. Y eso fue lo que nos pasó. Lógicamente, nosotros compramos un caballo y cuando nos dimos cuenta nos habían vendido un burro, pero lo que nosotros compramos fue un caballo. Y por eso reclamamos la devolución de nuestra inversión. ¿A cuánto ascendía la de ustedes? Pues a 10 millones de euros, más una parte que hicimos a través de Inversiones Gallegas del Cable, pues es otro 1,5 millones aproximadamente, unos 11,5 millones. Pero usted estaba en el Consejo mientras pasaba todo. Sí, sí, no, yo no solamente estaba en el Consejo, que insisto, como consejero independiente, sino que también estaba en la Comisión de Auditoría. Y yo, como miembro del Consejo y de la Comisión de Auditoría, me enteré de la cuantía de ese ajuste, de la cuantía brutal de ese ajuste sobre el balance de 14 meses antes,
días después de haber comprado. Y me enteré días después, cuando me podía haber enterado quizás un poco antes, porque la comisión de auditoría que estaba prevista para el mismo día por la mañana, antes de la compraventa, se canceló y se retrasó para días después. En esa comisión de días después de comprar fue cuando nosotros nos enteramos. ¿Y ustedes volverían a impulsar este proyecto? Sin duda ninguna. Es decir, yo no sé si nosotros vamos a recuperar ese dinero o no. Lo que nunca nadie nos podrá sacar es la satisfacción de haber hecho un buen trabajo y de haber hecho lo que nosotros creímos y creemos que teníamos que haber hecho. Eso nadie nos lo puede sacar. La realidad hoy es que, pese a todas las hojas de ruta, habidas y por haber, hoy tenemos una entidad que tiene su estructura central aquí en Galicia. Don Roberto Tojeiro, muchas gracias por haber participado en estas entrevistas y por haber atendido la invitación de La Voz. Gracias a ustedes por invitarme.